Como muchos de vosotros seguramente ya sabréis, y si no es así es que estáis encerrados en una caja de zapatos o en una cueva, en las últimas semanas y días la tensión entre los Estados Unidos de América e Irán han llegado a unos límites que casi han rozado el enfrentamiento directo entre ambos países en un conflicto armado, especialmente tras la eliminación con un ataque aéreo selectivo en el aeropuerto iraquí de Bagdad del general Qasem Soleimani, considerado por muchos como el militar con más poder e influencia hasta este momento dentro de la Guardia Revolucionaria iraní. Un hecho que recibió como respuesta el ataque sorpresa con misiles teledirigidos a varias bases y puestos de avanzada estadounidense, también en Irak. Pero en el cubil no suelo hablar de geopolítica actual, de hecho para eso está VisualPolitik, un canal que si no conocéis, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, porque, siendo sinceros, es uno de los mejores para estar bien informado con rigor y objetividad de muchos asuntos que afectan a nivel político, social y económico a toda la humanidad. Aquí hablamos mayoritariamente de historia, y por ese motivo hoy trataré de explicaros en mayor o menor medida desde cuándo y sobre todo por qué estos dos países hoy en día se profesan una manifiesta enemistad. Vale, para poder poner en contexto toda esta problemática, tenemos sin duda que entender la situación política mundial a mediados del pasado siglo XX. Una época marcada internacionalmente por las tensas relaciones de Estados Unidos con la Unión Soviética, que se enmarcaron dentro de la famosa Guerra Fría que polarizó ideológicamente el mundo y se extendió nada más y nada menos que hasta la caída del bloque comunista en 1991. En este sentido, Oriente Medio se convirtió en uno de los muchos tableros donde ambas potencias intentaron ahí imponer su influencia y sobre todo su poder estratégico y militar. Por ejemplo, la URSS se inmiscuyó para apoyar la formación de un Estado socialista en la región a través de su participación en la Guerra Civil Afgana que estalló en 1978. Y Estados Unidos, por su parte, por interés puramente estratégico y antisoviético, se dedicó a favorecer el establecimiento de gobiernos despóticos afines a sus intereses económicos, como fue el caso del de Saddam Hussein en Irak. Sí, queridos cubileros, los norteamericanos en esta época fueron unos de los principales aliados del Tito Saddam, o también el mantenimiento de otros ya consolidados como el del extravagante Shah de Persia, Mohammad Pahlavi. ¿En dónde? En Irán. Y es en este último caso, evidentemente, donde como resulta lógico nos debemos centrar porque es donde se encuentra todo el origen de las movidas que estamos escuchando estos últimos días. Pero antes de meternos en harina, es preciso situar de forma muy breve a nivel geográfico, político y cultural a Irán, un país cuya raíz histórica parte del famoso Imperio Persa, que dominó grandes extensiones de terreno durante la antigüedad y que sufrió evidentes transformaciones con la aparición del Islam ya en época medieval. Además, su posición estratégica al encontrarse en la encrucijada entre Oriente Próximo y Asia Central y sus enormes reservas de hidrocarburos, especialmente de petróleo y gas, la convirtieron desde la época de la Segunda Revolución Industrial y el colonialismo en uno de los enclaves más jugosos e importantes para muchas potencias mundiales, hecho que jugó y sigue jugando un papel clave en las relaciones diplomáticas internacionales de muchos países con él, especialmente de Israel, Estados Unidos y la propia Arabia Saudí. Ok, en Irán, como ya he dicho, gobernaba el Shah, un palabra persa que significa rey. Un rey que, todo se ha dicho, desde el final de la Segunda Guerra Mundial había gobernado el país de forma ciertamente autoritaria, siguiendo el ejemplo de su padre, pero con una evidente tendencia hacia la occidentalización y modernización de su país. De hecho, desde 1941, momento en el que ascendió al poder con ayuda de los aliados, hasta 1951, desarrolló en Irán una serie de políticas pro-occidentales ya iniciadas también por su padre, como por ejemplo la defensa de la laicidad del Estado, que trajo consigo la sustitución de las leyes islámicas por leyes occidentales, la prohibición de la imposición de la ropa tradicional islámica, el fin de la separación y discriminación por sexos y la derogación del uso obligatorio del niqab en las mujeres. Sin embargo, todo este progreso a nivel social se truncó en 1951, cuando el Shah tuvo que enfrentarse a su primera gran crisis. Fue entonces cuando Mohammad Mossadegh, líder del llamado Frente Nacional, recogiendo el descontento sobre todo de las clases populares, ganó unas elecciones con un programa marcadamente nacionalista, antioccidental y antiimperialista, que se acercó, lógicamente, a los postulados soviéticos.
De hecho, su primera decisión como primer ministro fue nacionalizar todo el sector privado petrolero, medida que disgustó a Estados Unidos y a Gran Bretaña, ya que ponía en peligro muchos de sus intereses económicos en la zona. Por ese motivo, ambos gobiernos, británico y yanqui, apoyaron y promovieron un golpe de estado militar en 1953 que consiguió deponer a Mossadegh. Un acto que no salió gratis al Shah, no, pues a pesar de conseguir mantener las buenas relaciones con los clérigos islámicos más influyentes, que eran, al fin y al cabo, los que controlaban y tenían ciertamente calmada a la sociedad, sí que socavó la confianza de gran parte del pueblo iraní en él, empezando a ser visto, como es lógico, como un simple títere que solo servía a los intereses de un país extranjero. Un sentimiento que se fue acrecentando con el paso de los años, todo se ha dicho. De hecho, la estabilidad que le había proporcionado tener de su parte a gran parte de la curia se terminó cuando el gobierno de Pahlaví decidió reconocer a Israel como Estado independiente y soberano a finales de la década de los 50. Un país que, recordemos, había nacido en 1947 bajo el auspicio de las Naciones Unidas tras el asentamiento de miles de judíos en parte de los territorios de la antigua Palestina, de mayoría musulmana. Esta decisión enfureció a muchos imanes, que vieron dicho acto institucional como una afrenta y una ofensa para el Islam, pues consideraban al recién nacido Estado judío como un enemigo irreconciliable de su religión y un invasor en su región. Fue este el momento en el que apareció una de las figuras claves, por no decir la figura clave de todo este rollo, o sea, es que no hay otra figura más importante que esta, y fue la del Ayatolá Ruhollah Khomeini. Fue Khomeini el que en 1963 lideró una serie de protestas de clara inspiración religiosa y social antioccidental en varias ciudades importantes del país, incluida la capital, Teherán, que exigieron, entre otras cosas, volver a recuperar la ley religiosa y los valores tradicionales en el país basándose en los preceptos de la confesión chií del Islam. Unas manifestaciones que acabaron derivando en fuertes disturbios que se prolongaron durante varios días y que dejaron un reguero de muertos tras los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales. Ante esta situación, para aplacar los ánimos y buscando reducir el poder de influencia de los imanes islamistas radicales, el Shah impulsó la que se conoció como Revolución Blanca, un extenso programa de reformas que buscó mejorar el nivel de vida de las clases menos favorecidas para intentar crear un nutrido grupo de clases medias adictas al régimen a través de la cesión de tierras de propiedad estatal para que estos las cultivasen y explotasen de forma capitalista. Mientras tanto, cabe decir que Khomeini fue arrestado y encarcelado en 1963 por instigar precisamente esas revueltas y después declarar que el Shah era un hombre desgraciado y también miserable, que se había embarcado en la ruta a la destrucción del Islam en Irán. Opiniones personales aparte, lo que sí es cierto es que Khomeini se pasó 8 meses de arresto domiciliario, que terminó con su exilio a Turquía en 1964, lugar desde el que encabezaría la corriente de oposición más beligerante con Pahlaví, especialmente por sus políticas colaboracionistas y su amistad con Israel y Estados Unidos, países que, como ya dije antes, eran vistos por el clérigo islámico como países diabólicos. Tristemente para el Shah, sus reformas de la Revolución Blanca pues fracasaron estrepitosamente, se las pegaron, pues no consiguieron elevar en ningún momento de forma sustancial el nivel de vida de las clases populares, pero sí consiguieron crear irónicamente una minoría muy pequeñita, acomodada y fiel al régimen, que comenzó a vivir entre grandes lujos, hecho que no hizo más que acrecentar las diferencias económicas entre las clases y elevar la tensión y el desafecto hacia el rey en el seno de la sociedad iraní. Y con esta situación se llegó a mediados de los 70, momento en el que se conjugaron una profunda crisis económica a nivel mundial, una inflación por las nubes y sobre todo las cada vez más numerosas y virulentas protestas civiles y estudiantiles por la dura represión ejercida por la conocida como Shabak, una especie de policía política que se dedicaba a socavar las acciones de los opositores al régimen. Debido a esto, organizaciones como Amnistía Internacional o la Comisión Internacional de Juristas empezaron a condenar y a criticar el gobierno del Shah por violaciones reiteradas de los derechos humanos, unas condenas a las que empezaron a sumarse muchísimos medios de comunicación occidentales que hasta ese momento no habían dicho nada sobre la situación, debilitando cada vez más la posición del dictador en el plano internacional. Ya en 1977 la inestabilidad se apoderó definitivamente de la vida política y social del país, pues empezaron a sucederse una detrás de otra manifestaciones y revueltas instigadas mayoritariamente por clérigos disidentes en línea con las tesis de Khomeini. Unas protestas en las que se empezó a escuchar por primera vez en público la frase "¡Muerta el Shah!". A veces, pocas palabras bastan.
¿no? Como había sucedido con las anteriores, el gobierno respondió con represión y numerosos encarcelamientos, especialmente de esos líderes políticos disidentes y clérigos rebeldes. Y así se llegó a 1978. Tras unos meses de relativa tranquilidad en las calles, como gesto de buena voluntad, el Shah dio la orden de liberar a más de 200 presos políticos y eligió como primer ministro a Jafar Sharif Imami, un político alineado con algunos de los postulados religiosos y sociales que reclamaban los islamistas. Se daba carpetazo así al aperturismo occidental que había caracterizado a Irán durante muchas décadas, empezando a calar en gran parte de la sociedad iraní la idea, defendida desde el principio por Jomeini, de que la única forma de recuperar la estabilidad y la grandeza del país era volver a la imposición de la doctrina religiosa sobre la vida civil y al destierro del Shah del país. Algo que quedó patente a principios de septiembre de ese año, concretamente el día 7, cuando 500.000 personas celebraron una manifestación en Teherán que había sido previamente prohibida por el gobierno, donde se hizo uso de la consigna independencia, libertad, república islámica. Algo que reclamaba por primera vez también de forma pública la voluntad aparentemente de gran parte del pueblo iraní de constituir un gobierno claramente islámico. A la mañana siguiente, muchos de los asistentes que habían sido reprimidos y disueltos el día anterior se volvieron a reunir para protestar de forma pacífica en la plaza de Yaleh de la capital, usando, sí, las mismas consignas. Una concentración donde el ejército utilizó fuego real, incluyendo tanques y helicópteros, para disolverlo. Algo que se saldó, evidentemente, según diversas fuentes, con una cifra de entre 80 y varios cientos de personas muertas. Es por eso por lo que a partir de entonces, a ese 8 de septiembre de 1978, se comenzó a conocer, dentro de la historia reciente de Irán, como el Viernes Negro. Después de esta fecha, como respuesta, empezaron a celebrarse por toda Irán huelgas masivas a las que se sumaron casi toda la población civil. La revolución había comenzado. Ante tal demostración de fuerza, los cabecillas de la rebelión, apoyados por la mayoría de las fuerzas políticas del país, que habían decidido ya dar la espalda al Shah, manifestaron la exigencia de que se permitiese a Jomeini regresar a Irán, hechos que hicieron que la mayoría de los soldados y oficiales del ejército real empezasen a deponer las armas y a unirse también a la revolución. De esta forma, los seguidores de Jomeini no cesaron de aumentar, publicándose incluso sus ideas islamistas radicales en numerosos periódicos de tirada local y nacional. De este modo, los tradicionales protectores de Pahlavi, como había sido el caso de Estados Unidos, presidida en ese momento por Jimmy Carter, Gran Bretaña o Francia, ante esta situación crítica, decidieron retirarle su apoyo por su deriva extremadamente autoritaria y violenta, dando de esta forma el golpe de gracia a su gobierno. Fue en ese momento cuando surgió la figura de Shapur Badiar, científico, profesor e intelectual que, ofreciéndole un salvoconducto al dictador, afirmó: si el Shah sale del país, yo tomaría el liderazgo del gobierno en mis manos. El rey lo aceptó y a finales de diciembre de 1978, como una de sus últimas medidas, nombró a Badiar primer ministro. Apenas 20 días después, a mediados de enero de 1979, Muhammad Reza Pahlavi se exiliaba abandonando Irán para siempre. Tras esto, Badiar trató de calmar los ánimos dando la orden de cancelar la ley marcial, de disolver inmediatamente el Shabak y permitiendo a Jomeini regresar al país. Sin embargo, el clérigo radical, a pesar del buen gesto del primer ministro, hizo un llamamiento a continuar con la rebelión, algo que no sentó, como resulta lógico, nada bien al científico, que se retractó rápidamente en su decisión de permitirle la entrada de nuevo. Para evitarlo, de hecho, en los últimos días de enero se decretó el cierre del aeropuerto internacional de Teherán. Sin embargo, ante la enorme presión popular, no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia. Y finalmente, el 1 de febrero de 1979, Jomeini aterrizó en Irán, siendo recibido en las calles de la capital por varios millones de personas. Ya de nuevo en el país, el clérigo no dio tregua al gobierno, visto como una continuación del anterior, llamando a la insurrección popular para terminar de derrocarlo. Por eso, apenas 10 días después, el 11 de febrero de 1979, Shapur fue expulsado del poder, certificando de esta forma el triunfo de la revolución islámica, un proceso que culminó con el establecimiento el 1 de abril de ese año de la conocida como República Islámica de Irán, un nuevo estado teocrático antioccidental basado en la imposición de la Sharia, la ley islámica extraída del Corán, como norma fundamental y básica de convivencia. Tras ofrecerle asilo al Shah, Estados Unidos pasó a ser considerado por Jomeini como enemigo declarado de la nación y también del Islam, ya que el clérigo chiita había exigido públicamente la extradición de Pahlavi a Irán para ser sometido a un juicio allí
por un tribunal islámico. Unas peticiones que le entraron por aquí y le salieron por aquí a Estados Unidos, y que acabaron por estallar en la conocida como Crisis de los Rehenes de finales de 1979, en la que un grupo de estudiantes iraníes asaltó la embajada estadounidense en Teherán, tomando como rehenes a 66 diplomáticos y ciudadanos norteamericanos durante más de 400 días. Crisis que se saldó con la liberación de los secuestrados tras varios intentos previos fallidos y que terminó de dinamitar de forma definitiva las relaciones diplomáticas entre ambos países. De hecho, sobre este acontecimiento histórico hay una película muy buena del año 2012, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, y cuyo título es Argo. Bien, pues a partir de este momento, además, en esta enemistad influyó la invasión por parte de Irán de Irak en septiembre de 1980, que derivó en una guerra abierta entre ambos países en la que Estados Unidos apoyó logísticamente con fuerzas terrestres y aéreas al régimen de Saddam Hussein hasta su final, sin un vencedor claro, en agosto de 1998. Ya en 2002, el presidente estadounidense por aquel entonces, George W. Bush, tras el brutal ataque terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, tomó la decisión de incluir a Irán, junto a Irak y a Corea del Norte, en el conocido como Eje del Mal, debido a que consideraba a este país como un colaborador del terrorismo yihadista. En los últimos años de la pasada década, las tensiones internacionales de Estados Unidos y Irán volvieron a surgir a colación del famoso programa nuclear de este país, impulsado por Mahmoud Ahmadinejad. De hecho, en este sentido, a lo largo del 2011 tuvieron lugar una serie de hechos que crisparon aún más las relaciones entre ambos países, pues las autoridades iraníes acusaron a los servicios secretos estadounidenses e israelíes de estar detrás de una serie de atentados, algunos mortales, contra varios físicos que trabajaban o habían trabajado en el programa nuclear iraní. Por su parte, a principios de diciembre de ese mismo año, del 2011, el gobierno de Barack Obama acusó a Irán de haber intentado asesinar, utilizando a varios agentes secretos destinados en Washington, al embajador de Arabia Saudí, ni más ni menos, algo que Irán, viendo la movida que se podía generar, negó categóricamente. A este conflicto diplomático le siguió la caída de un dron estadounidense en territorio iraní, que según Estados Unidos se produjo debido a un fallo técnico, mientras que Irán aseguró que había sido abatido por sus tropas y acusó directamente a la Casa Blanca de espionaje. La negativa por parte del gobierno iraní de devolver los restos del aparato elevaron un escalón más las malas relaciones entre ambos países. Y tras este, llegaríamos al último episodio de toda esta historia, que es con el que empecé este vídeo: el asesinato del general Soleimani y el posterior ataque de los iraníes a posiciones estadounidenses. ¿En qué quedará esto? ¿Estallará la Tercera Guerra Mundial? Pues no tengo ni idea. Lo que está claro es que los conflictos internacionales siempre suelen tener detrás una extensa justificación histórica, y en el caso de la relación de Irán y Estados Unidos, no podía ser de otra forma. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Todas las opiniones, consideraciones, aportaciones que queréis hacer sobre este tema, que es bastante salseante y que genera bastante debate, pues ya sabéis, tenéis aquí debajo el cajón de comentarios para enriquecer lo máximo posible todo este conjunto de información que hoy os he brindado aquí. Agradeceros una vez más que hayáis estado al otro lado de la pantalla brindándome vuestra confianza para informaros sobre temas históricos. Recordaros que me dejéis un buen like si os ha molado, y nos vemos la semana que viene con más y mejor historia aquí en El Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter, chao.